Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Esto es Directo 24. Bienvenidos a nuestro programa de análisis y además entrevista. Soy Jonás. Este lunes 26 de agosto, en punto de las 10, comenzamos nuestro programa y les doy una cordial bienvenida deseándoles lo mejor, sobre todo porque hay un evento que marca la agenda de todos. El día de hoy hubo regreso a clases en el sistema de educación básica. Así que seguramente para ustedes ya será un poquito hora de desvelo, pero quédense con nosotros porque hay mucho de qué hablar. Comenzamos rápidamente. Quiero presentar a nuestro invitado antes de darles a conocer a todos mis compañeros que están conmigo en la mesa. Está con nosotros el día de hoy el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Daniel Espinosa Licón. Le agradecemos por su tiempo. Unas gracias por la invitación. Sobre todo por los temas que se están abordando, magistrado, y que enseguida vamos a tener la oportunidad de tratar con usted. Gaby Aguilar, nuestra directora de noticias en Quiero TV. Bienvenida, Gaby. Buenas noches. Jonás, buenas noches, magistrado. Un gusto que esté con nosotros, compañeros, y por supuesto a todo el auditorio, acompáñanos. Nuestro compañero periodista aquí en Quiero TV, Irán Espinosa de los Monteros. Hola, Irán, buenas noches. Buenas noches a todos. Magistrado, bienvenido. Muy oportuno, además, su visita con toda esta efervescencia. A ustedes también, gracias. El director de tráfico ZMG también nos acompaña, Jorge Belletti. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias. Saludos a todos. Conmigo está Manuel Baeza, director de Multimedios. Estimado Manuel, qué bueno que estás otra vez. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por recibirnos. Y también mi compañero, colega periodista aquí en Quiero TV, en El Informador, en Notisistema, Mario Muñoz. Hola, Mario. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues vamos a comenzar rápidamente y antes de darle la palabra al magistrado Daniel Espinosa Licón, como siempre lo hacemos, un breve video que nos da puntos de vista desde la realidad de lo que está pasando con la famosa reforma judicial. Esta reforma socava las bases más sólidas de nuestra república, socava la división de poderes, la afecta, la perjudica desde el fondo, porque hace que se concentre el poder en un solo, digamos, movimiento. Irse los del Poder Judicial a una huelga. A la mayoría de los mexicanos no les va a importar. Bueno, pues ahí lo tienen. Una magistrada, una de muchas magistradas en el Poder Judicial que están haciendo paros todos los días desde la semana pasada aquí en Ciudad Judicial Federal. Y bueno, un audio que nos lleva a ver lo que dijo hace ya un par de semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador. En varios espacios me ha sorprendido la postura presidencial, sobre todo porque me parece, como dicen los aficionados del fútbol americano, rudeza innecesaria. Ese es mi punto de vista. El que importa es el del magistrado Daniel Espinosa Licón. Magistrado, pues está el tema. Creo que aunque el presidente dijo que a los mexicanos no les importa, me parece que el tema se ha posicionado, la gente lo conoce, quizás no con profundidad, pero saben que hay un paro de trabajadores del Poder Judicial en el que van jueces, magistrados e integrantes de juzgados. ¿Cuál es la postura del magistrado presidente? Claro, mira. A título personal, yo considero que es extrema la decisión de los compañeros jueces y magistrados de la Federación, pero así de extremo es la pérdida de sus derechos adquiridos con esta propuesta de reforma, que sin lugar a dudas no es tendente a resolver toda la problemática del Poder Judicial. Sin lugar a dudas, siendo autocríticos, necesitamos una reforma al Poder Judicial donde tengamos justicia más eficaz, más eficiente, más cercana, que dé más credibilidad y certeza a la ciudadanía. Pero esta reforma no propone eso. La única propuesta es quitar a los jueces y magistrados y ministros que se encuentran en el encargo y nombrar otros a través de la elección popular. Sí, esta propuesta de reforma no busca resolver el problema que tenemos en el Poder Judicial. Sin lugar a dudas, lo tenemos. Había que buscar una reforma integral, estructural, para, insisto, tener una justicia más eficaz y eficiente. Esto siendo autocríticos. La propuesta en este caso, la iniciativa de reforma que se propone, pues es, insisto, nombrar a jueces y magistrados a través de una elección popular, buscando ahora popularidad sobre capacidad. 30 años, quienes estamos de jueces y magistrados, buscamos siempre la opción y el sueño de lograr llegar a ser jueces o magistrados a través de la capacitación, profesionalización, actualización, con la maestría, con el doctorado. La mayoría de jueces y magistrados nos formamos a través de la meritocracia, con años y horas de servicio en el Poder Judicial, para que el día de hoy
decidan cambiarlo diciendo que esta forma no es la idónea, no es la correcta, que genera corrupción, que genera injusticia, que genera inseguridad y que pues ahora a través del voto popular pues nombremos a gente más legitimada con un riesgo y una medalla de decir los jueces, bueno, pues yo dicto la sentencia que yo quiera, finalmente el pueblo me respalda, el pueblo me respaldó y no tengo por qué ajustarme a la Constitución, a las leyes positivas vigentes, a los tratados internacionales. Sin lugar a dudas, considero que es un retroceso esta reforma. Desde un principio he manifestado mi oposición. Al interior de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia se sometió a votación un comunicado donde los presidentes y presidentas dijéramos si estábamos de acuerdo con la propuesta de reforma. Fuimos pocos estados, 6, para ser exactos los que dijimos no. Jalisco fue el primero que dice no puedo estar de acuerdo con una reforma donde jueces y magistrados van a perder sus derechos laborales adquiridos. Sin lugar a dudas requerimos una reforma. Sin lugar a dudas tenemos que buscar eficientar la labor del Poder Judicial, pero esta reforma no busca ello. Simplemente trata de desmantelar una institución, un poder que ha funcionado, que ha sido un contrapeso de las actuaciones arbitrarias del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. No es verdad que absolvamos a delincuentes. Se absuelve a una persona cuando no hay pruebas que justifiquen la culpabilidad o porque hubo una violación a derechos fundamentales o porque se vulneró el debido proceso. Es falso que soltemos delincuentes como se dice. Y la propuesta de reforma a través del voto popular, pues tenemos 2 casos a tomar de ejemplo. En Estados Unidos, en California específicamente, donde efectivamente hay una modalidad para poder nombrar jueces a través de elección popular. Tenemos un caso para presumir, un jalisciense originario de Tepatitlán, se fue a los 4 años a Estados Unidos, hoy ciudadano norteamericano, siendo fiscal, quiso llegar a ser juez, no pudo lograrlo a través de la ruta de la convocatoria del concurso, se fue a través de la elección y voto popular, logrando llegar a ser, hoy es el juez del condado de Los Ángeles con una trayectoria exitosa, solo que aquí vemos algo, había filtros extraordinarios para determinar quiénes van a ser los candidatos y no que los nombre el Ejecutivo o que los nombre el Congreso con una mayoría arrasadora que va a decir quiénes son los candidatos y todos afines a un partido político como sucedió en Bolivia. Oiga, magistrado, quiero preguntarle antes de cederle la palabra a mis compañeros, ¿usted se siente burlado por el presidente cuando dice, ay, ese paro, esa huelga, a nadie le importa? Es más, les agradecemos que no vayan a soltar delincuentes el fin de semana. Sin lugar a dudas, es ofensivo para la defensa de los derechos de quien consideran que hay un agravio a su derecho adquirido. Lamentablemente se va a enfrentar con abogados que claro que van a presentar sus demandas nacionales e internacionales. Tenemos casos ejemplares, caso López Long contra Honduras, que tenemos el caso Apis contra Venezuela, tenemos el caso Genoveva contra Perú, donde resultaron en condenas a esos países, uno para reinstalar a los jueces y magistrados y otra millonarias por el daño moral que se les causó cuando los quitaron del cargo de manera arbitraria. Es decir, que no es amenaza el establecer la posibilidad de ir a un juicio, es el derecho que todos tienen y que sin lugar a dudas de pasar esta reforma habrá este tipo de demandas ante organismos tanto nacionales como internacionales. Digo, no era la pregunta que seguía, pero justamente, ¿cuáles entonces serían esos pasos a seguir después de esto? ¿Y qué dicen en el Supremo Tribunal de Justicia, en el Consejo de la Judicatura? Los pasos sería, pues, precisamente el juicio constitucional, porque quienes entraron al encargo de juez y magistrado se les nombró por un periodo específico y después un periodo de ratificación. Quienes ya pasaron ese periodo o están en transcurso de vencerse ese periodo y posteriormente la ratificación, pues tienen un derecho adquirido. Se les designó, se les dio un nombramiento por un periodo de 4, de 6, de 10, de 12 años, porque cada estado funciona de manera distinta y ese es un derecho laboralmente adquirido, protegido por el artículo 116 constitucional, pero también por el artículo 14, de no darle efectos retroactivos a la ley en perjuicio de persona alguna. En ese sentido, pues tienen la primera posibilidad, que es el juicio de amparo. Claro que la estrategia es primero cambian a los ministros y con ministros
ministros nuevos, pues entonces el resultado del amparo y el eventual resultado en la Corte pues sería adverso. Pero quedan los tribunales internacionales, que también se ha puesto en la palestra de la necesidad de reformar el artículo primero constitucional para renunciar a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual es riesgoso frente al derecho internacional, y que no es decir, hoy renuncio y hoy me voy. Hay un proceso de 1 año para poderse retirar de estos tratados internacionales que nos vinculan a las decisiones de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué piensa el Poder Judicial, al menos del Estado de Jalisco? Bueno, 23 magistrados y magistradas acompañamos a los magistrados y magistradas del Poder Judicial Federal en su paro con un apoyo moral a título personal, no institucional. Consideramos que hay mucho que perder porque el día de hoy el Poder Judicial Federal ha sido un ente, un órgano donde se ha visto un contrapeso verdadero frente al Poder Ejecutivo, que no lo vemos en el Legislativo sin lugar a dudas, y este bastión de democracia había que defenderlo. Así lo hicimos jueces y magistrados del Poder Judicial, pero fue a título personal y con un apoyo moral de estarlos apoyando, porque consideramos que efectivamente se está afectando de una manera atroz los derechos adquiridos, pero sobre todo, más que el derecho adquirido del juez o magistrado, el derecho de toda la ciudadanía de tener jueces autónomos e independientes cuando se tenga un conflicto, y sobre todo cuando se estén peleando frente o contra el Estado en una violación a sus derechos fundamentales. El Poder Judicial Federal es el órgano encargado precisamente de proteger frente a actos que atenten sobre sus derechos del Poder Legislativo, el Ejecutivo y también del mismo Judicial del Estado. Presidente, para tener el contexto completo, hoy en este momento están discutiendo en la Comisión de Puntos Constitucionales la reforma para dejarla planchada totalmente a partir del 1 de septiembre, que es cuando entra la nueva legislatura. Ya hay mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Manuel Velasco dice, ya tenemos más de 3 para completar la mayoría calificada en el Senado de la República. Pregunta, esta reforma en el ámbito federal, que incluye lo que más ha llamado la atención, que es esa elección directa o popular de jueces, magistrados y ministros, ¿eventualmente se va a pasar a los estados para que ocurra lo mismo? Sí, es correcto, con el tema de que 23 estados son gobernados por Morena. Y entonces con eso encontramos también la mayoría que se requiere para que en los estados pase la reforma. Lo que yo creo que deben de tomar en consideración los diputados federales, los senadores, son 2 declaraciones importantes que no deben de pasar muy a la ligera. La declaración de los embajadores Salazar de los Estados Unidos y Clark de Canadá, si se cuestiona que son actos de injerencia, yo creo que no lo son. Si analizamos perfectamente sus declaraciones, fueron respetuosas y en el ámbito de ser socios comerciales y decir que se pone en riesgo las relaciones comerciales de México con Estados Unidos y Canadá, porque mucha la inversión que hay de aquellos países hacia México, son muchos los apoyos que hay de Canadá y de Estados Unidos a México. En el Poder Judicial lo hemos visto con aproximadamente $16 millones en equipo tecnológico para el tema de justicia digital, pero creo que se debe de tomar de manera muy seria. El riesgo que ellos ven, entre muchos otros, es que ¿quiénes van a ser los candidatos, jueces y magistrados, a ocupar el cargo? ¿Cuál filtro va a haber para ser candidato? Y si vamos a analizar su capacidad frente a la popularidad. Y decir que si lamentablemente hay infiltraciones en presidencias municipales, diputaciones y gobernaturas, según se refiere, por delincuencia organizada, ¿qué pasaría con los jueces? ¿Qué pasaría con los magistrados? ¿Y eso no está ocurriendo hoy, magistrado? Me refiero a esta posibilidad de que algún jueza, ministro, magistrado, tenga una liga con el crimen o una presión de parte podrá del crimen haberla, organizado. pero no hay de manera directa un tema de que dependa de la delincuencia organizada su candidatura y su eventual gane en la elección. No depende de ellos. Depende de un procedimiento meritocrático, de capacitación, de profesionalización. Yo tuve que durar 17 años trabajando en el Poder Judicial antes de poder ser juez, y así la mayoría de mis compañeros y compañeras han tenido una carrera judicial o en el litigio de manera ejemplar antes de llegar a ocupar el cargo de juzgador o el cargo de magistrado o magistrada. Puede haber la posibilidad, sin lugar a dudas,
pero ¿hasta dónde el hecho de que yo pueda o deba ser candidato puede recibir el apoyo del crimen organizado y de manera directa debérselo a ellos? No como el día de hoy, que es pasar todos los procesos de aprobar exámenes y aspectos de calificación y meritocracia para poder ocupar el encargo. Oye, magistrado, sé que se teme que se desprofesionalice la justicia federal. Eso es, sin lugar a dudas, muy importante. Pero algo muy interesante que propone esta reforma, que bueno, en estas cuestiones no todo es bueno, no todo es malo, es el tribunal disciplinario. Este que castiga o castigaría a jueces y magistrados justamente por dejar afuera a los grandes capos, por dejar afuera a los criminales, por todo lo que sabemos que también le preocupa a los gobiernos de otros países, la falta de justicia aquí en México, la falta de Estado de Derecho. Bueno, pues, ¿cuál sería entonces la opción? ¿Y no ve viable algo interesante como esto, este tribunal disciplinario que propone esto, que es que castigue a esos jueces y magistrados que dejan afuera a los criminales? A ver, sin lugar a dudas, debemos de contar con mecanismos y con instituciones fuertes, sólidas, para sancionar a quien incumple con la norma, a quien comete delitos o que comete actos de corrupción. Son conductas difíciles de justificar, porque para la corrupción se requieren dos, y los dos se van a encubrir hasta el final para no ser descubiertos. Sin lugar a dudas, se ha buscado mecanismos como un sistema anticorrupción, se creó en su momento el Consejo de la Judicatura, tanto federal como de los estados, como órgano encargado de la vigilancia y sanción correspondiente de los servidores públicos. Nuestro problema es la denuncia. Nuestro problema son las pruebas. Sí, a veces sí hay denuncias, pero carecemos de pruebas específicas para poder sancionar a los jueces y magistrados. Si se está pensando en un órgano disciplinario exclusivamente para sancionar a jueces y magistrados en actos de corrupción, esa reforma la considero viable, la considero justa, pero el punto central no es ese. El punto central es los jueces y magistrados que se encuentran en el cargo el día de hoy, los ministros y ministros que se encuentran en el cargo el día de hoy, que se tienen que ir y que vendrán gente sin capacitación. Sin lugar a dudas, creo que lo rescatable de la reforma es este organismo disciplinar de magistrados disciplinarios. Había que dotarlos de recursos, había que dotarlos de toda una instrumentación necesaria para poder combatir la corrupción. Pero yo les cuento un caso que hace meses tuve. Va una señora a quejarse de un acto de corrupción de un juzgador y me muestra videos donde se le estaba a la señora extorsionando para efectos de dictar la resolución en determinado sentido. Yo le favorecí toda la señora, le digo, voy a mandar a hablar a la gente de visitaduría, aquí le vamos a recibir la denuncia, páseme estos videos y yo le aseguro que la siguiente semana está suspendido el juez. La señora no quiso presentar la queja, no quiso presentar la denuncia y no quiso dejar el video, porque dice, oiga, toda mi familia se va a dar cuenta, todos mis conocidos, me van a poner en riesgo mi cara, mi rostro, porque está ahí en el video. Y ¿quién me va a cuidar? ¿Quién me va a proteger? Si el juez fue capaz de esto, ¿no estará vinculado al crimen organizado? Bueno, finalmente me quedé como con un chisme de mesa, sin poder hacer nada en contra del juzgador, porque me quedé sin los videos y me quedé sin la queja. Pues muy interesante, magistrado. Compañeros, si no le hemos dado la palabra aquí a mi amigo Manuel Baeza, pero antes tenemos que hacer una breve pausa para seguir charlando con usted y me gustaría dejar así en el aire como la propuesta de que vayamos al mensaje popular, el que está calando entre la ciudadanía, para que usted nos dé también su posición sobre ello. Amigos, Directo 24 está en podcast. Todo lo que estamos platicando con Daniel Espinosa Licón, presidente del Supremo Tribunal, lo podrán escuchar apenas unos minutos después de terminado el programa. Antes, corte y volvemos.